Bueno, de buenas a primeras la geopolítica, algo muy extraño para la mayoría de nosotros los dominicanos, ha saltado a la primera página de los periódicos. Los grandes conflictos que se dan sobre todo en estos momentos entre Rusia y Ucrania nos han hecho buscar a los expertos en una ciencia que quizás es más oscura que la economía. Pero poco a poco hemos ido interesándonos en el tema y hemos ido también balbuceando algunas de las cosas que los maestros nos están enseñando. Hoy nos complace mucho tener a un dominicano sobresaliente, embajador, experto en relaciones internacionales y concretamente en geopolítica, y quien desde hace varios años se ha destacado tanto en nuestro país como en el exterior, sobre todo en Europa, explicando, ayudándonos a entender y a comprender por qué ocurren las guerras, por qué están los conflictos, por qué la globalización es importante hoy en día más allá del comercio. Se trata del doctor Iván Gatón, un dominicano de pura cepa, que come concón y mangú por la mañana. Con él vamos a tratar de entender con una vocación pedagógica, como es su estilo, este tema de la geopolítica, viéndolo desde Europa para acá y también en la zona del Caribe donde nosotros nos encontramos. Le invito a esta entrevista al doctor Iván Gatón. Doctor, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Solo enfrentar el tránsito diario ya es un gran esfuerzo. Agradezco mucho su gentileza en aceptar nuestra invitación. Y antes de irnos a los conflictos, yo querría preguntarle, ¿podemos considerar que de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, esa gran obra del profesor Juan Bosch, es un libro esencialmente de geopolítica? En primer lugar, darle las gracias a usted, bienvenido, por la oportunidad de compartir con usted y el público televidente de su programa, del cual soy uno de ellos. Exacto, gracias. De Cristóbal Colón a Fidel Castro nos da una perspectiva, digamos, de los ciclos hegemónicos. El gran geopolitólogo alemán, francés, Ferdinand Braudel, hablaba de la geopolítica del Mediterráneo. Entonces, don Juan lo que habla es de ese Caribe donde comienza la modernidad, porque ahora hablamos los términos de post, el prefijo post, postmodernidad, pero es que la modernidad fue aquí en el Caribe. Entonces, lo que hace el Caribe, frontera imperial, es darnos una cronología histórica de acontecimientos en los cuales esos grandes imperios europeos, que fueron los que hegemonizaron el planeta, que hicieron una labor que en el futuro, como refería alguien que usted conoce muy bien, Arnold Toynbee, el gran historiador británico, él decía, en el futuro la humanidad tendrá que estudiar cómo estos pequeños países de Europa, como la famosa referencia bíblica de los granos de mostaza, expandieron con el cristianismo una cultura europea, pero también cómo esa Europa dio un salto cualitativo en la historia de la humanidad con la modernidad, inventando la ciencia, la racionalidad. Y cómo en el arte, en la cultura, influenciaron de manera tal que hoy podemos decir que ninguno de nosotros, siendo China, por ejemplo, un país ancestral, estamos estudiando música china, pero en China hay 45 millones de personas estudiando piano. Entonces, todo ese elemento de la modernidad, de la cultura,
Don Juan, con una visión que ahora le llaman holística por el griego holos, que significa todo, Don Juan era un hombre de una visión sistémica. Era lo que Max Weber llamaba una perspectiva histórica universal. Pero es un libro poco conocido. Don Juan incluso en el trabajo hace referencia a la teoría talasocrática del almirante Alfred Thayer Mahan, que es la del manejo de los mares, la referencia a la guerra hispano-americana, que no solamente se da o se circunscribe al área del Caribe, no, es que Filipinas era parte del virreinato de Nuevo México. Correcto. Que cuando se hace la circunnavegación del planeta con Magallanes, que la termina Juan Sebastián Elcano, ahí se toma Filipinas, y esas Filipinas, hasta que, bueno, Andrés de Urdaneta, que era un jovencito que en la segunda vuelta que intentó hacer Elcano, es el que descubre la corriente del Kuroshio, porque el mar no es, don Bienvenido y amigos televidentes, como en la tierra que usted tiene carretera. El mar tiene corrientes de agua. Entonces las corrientes de agua no permitían regresar a América y había que dar esa vuelta por allá, por el Cabo de la Buena Esperanza. Y Andrés de Urdaneta descubre una corriente del Kuroshio que es la que une, y aquí viene el proceso de globalización, y es la que une a las Filipinas, que se llaman Filipinas por el rey Felipe II, que es el hijo de Carlos I, luego Carlos V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el nieto de Fernando el Católico y de Isabel la Católica, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, la dinastía de los Habsburgo que había iniciado Maximiliano de Habsburgo. Y esas Filipinas tenían un galeón que se llamaba el Galeón de Manila. Y ese Galeón de Manila es el que comienza el proceso de globalización. Y esas Filipinas y ese virreinato de Nuevo México, que incluía la mitad del territorio de Estados Unidos, es lo que, de una manera magistral, a través del Caribe, que es el que tiene unas corrientes de los alicios que vienen desde las Islas Canarias, porque recordemos que los barcos eran a vela, eran en base a las corrientes. Pero Antón de Alaminos descubre que hay una corriente que ya la conocía Colón, que era la corriente del Golfo, que entonces se subían sobre esa corriente y el barco llegaba a Europa. Y los chinos entonces, la dinastía Ming, hacen una alianza, digamos así, con los españoles, y yo te vendo plata, pero yo te doy especies, yo te doy seda. Y República Dominicana formaba parte de ese circuito, la isla la Hispaniola. Entonces don Juan tenía esa visión, esa perspectiva histórica universal, que es lo que nos demuestra ahora cuando usted decía la geopolítica. Pero la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Aquí mucha gente todavía le critica a don Juan que él debió hacer tal o cual cosa, que don Juan no quiso volver a ser presidente. Entonces, cuando usted tiene una perspectiva histórica universal de lo que era la Guerra Fría, usted se pregunta, ¿y permitiría Estados Unidos que vuelva al poder alguien que ellos después permitieron una invasión para que no regresara? Sin embargo, le critican, como usted muy bien dice, que no participó activamente en las elecciones, en la campaña electoral del 66, pero era que él sabía justamente eso. Si invadieron para que mi gobierno no regresara, ¿me van a permitir ahora legitimar un regreso por la vía electoral? No. Pero, y en efecto, la literatura norteamericana de la época demostró cómo Estados Unidos construyó el tinglado para que Balaguer fácilmente ganara las elecciones, como en efecto así fue. Pero algo que evidencia, y la geopolítica nos enseña, que en esa conciencia geográfica que se tiene del Estado y los intereses para yo obtener materias primas, para yo obtener de tu país lo que yo necesito, yo te voy a filtrar con servicios de inteligencia, correcto, yo te voy a filtrar con política cultural, yo te voy a filtrar con sectores económicos que tú vas a tener que apoyar. Espionaje industrial. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer?
o de una manera u otra, que fue lo que sucedió y mucha gente desconoció. Por eso Balaguer, que era otro conocedor de la geopolítica, que yo le digo a la gente, no, pero no fue el PLD que inició los vínculos con Cuba, ni fue el PRD, fue Balaguer. Con China quien inicia los vínculos es Balaguer, pero Balaguer los inicia cuando cae el muro de Berlín, Así es. en los 90, Ya. consciente del rejuego geopolítico. Aunque en el caso de Cuba fue diferente, ¿no? En el caso de Cuba fue diferente porque hay un asunto que mucha gente también pasa por alto. Usted se reúne y con personas que trabajaron en el ámbito militar, lo que era la inteligencia. Por ejemplo, en mi caso, que tuve la oportunidad de ser un muchacho siempre inquieto sobre estos temas, con don José Ernesto Cruz Brea, que fue jefe de los servicios de inteligencia de República Dominicana, y un señor de una solvencia testicular a toda prueba, con sectores incluso que en su momento, como era el caso de Bochán Javier, llegó a tomar una granada y quitarle el espolete en pleno Palacio Nacional, y Balaguer alarmado dice, ¿y qué ese hombre pretendía hacer aquí en el Palacio con una granada con la espoleta quitada? Sí, José Ernesto Cruz Brea me explicaba en su momento que aquí todo el mundo estaba filtrado. Es decir, no hay un sector en este país de la izquierda que no tuviese infiltrado. Sobre todo porque culturalmente, en términos políticos, República Dominicana era la candidata a ser la segunda Cuba. Porque aquí el marxismo en esa época lo permeó todo, la gente lo olvida. Pero absolutamente todo. Si hubo un movimiento de izquierda aquí que realmente, estoy haciendo el análisis geopolítico, trató e incluso infiltró el PRD, llegó a tener gente en las Fuerzas Armadas, era el MPD. Exactamente. Sin embargo, el MPD estaba filtrado. ¿Pero era esto parte de una política del Estado Dominicano? No, era la geopolítica del momento. Exacto, y con toda infiltración, o infiltración en este caso, estuvo el MPD a un tris de tomar el poder, precisamente derribando al hombre de los norteamericanos. Pero lo que evidencia todo esto, y quizás aquí hay que ponerle tanto a Juan Bosch como a Balaguer, algo que mucha gente no ha querido reconocer, pero que en mi caso, entrevistando gente en Uruguay, en Paraguay, en la Argentina, por la experiencia del Plan Cóndor, también en Chile, se evitaron muchas muertes. En Argentina se fue, por ejemplo, una juventud, más de 30.000 personas, la mayoría entre 20 y 25 años. Si Balaguer y Juan Bosch no hubiesen de una manera u otra... Aquí se optó por descabezar al movimiento de izquierda, que fue otra fórmula. Pero no al nivel, no al nivel. Si Juan Bosch... Quizá no había la tortura. Los militares, por ejemplo, dominicanos, tenían menos grados de crueldad que los sudamericanos. No, pero aquí se descabezó a la izquierda, sí, descabezada literalmente. Pero sin Balaguer y Juan Bosch, de una manera u otra, con el conocimiento de la geopolítica de la Guerra Fría, hubiese sido más, porque aquí estuvo Dan Mitrione, don Bienvenido. Sí. Dan Mitrione estuvo asignado a San Juan de la Maguana como un simple colaborador de la USAID, de la AID en aquel momento, y Dan Mitrione era un experto en torturas. Recuerde que San Juan de la Maguana por mucho tiempo fue, fuera de la capital, el foco del PCD. No, y había gente allí, como el doctor Manuel Herrera, por ejemplo, que es un hombre que... Psiquiatra, ¿no? Psiquiatra que, el doctor Manuel Herrera, estuvo en China con Zhou Enlai, con Mao y con Kim Il-sung acompañando una comitiva que había enviado Juan Bosch en el año 1970 con el doctor Antonio Abreu Flores, alias Tonito, y después estuvo con don Juan visitando en Belgrado a Joseph Broz Tito. Es decir, aquí en San Juan había gente, unos elementos que eran del 1J4 que también, habían sido del 1J4. Quitar el ojo, ¿no? Le quería preguntar, aparte del profesor Bosch, en los escritores que podríamos llamar clásicos, para diferenciarlo de ustedes, si usted ha escrito sobre geopolítica aquí en el país, tenemos otros autores dominicanos que de alguna manera tangencial o
o Nodal tocaran el tema de la geopolítica? Sí, mire, aquí hay una persona que ha hecho un buen trabajo y publicó un libro que se llama Geopolitiqueando, que es el general Soto Jiménez. Pero ese es contemporáneo. Yo Sí, me contemporáneo. refiero a los clásicos, digamos, de la generación de voz hacia atrás. De esa conciencia así, geopolítica, no la tenían. Sí había una persona que a mí me sorprende, porque me dediqué a leer sus escritos a partir de alguien que de una manera u otra usted apadrinó en el periódico Hoy y hizo una colección de la Cancillería haitiana, de los documentos de intercambio entre Pastor Vázquez. Y ahí comencé a investigar no solamente su visión con relación al tema haitiano, sino otros documentos, y fue Ulises Seró. Cuando usted lee a Heró, por ejemplo, sus documentos, pero también hay un historiador estadounidense que estudia lo que sucedió con la San Domingo Improvement Company. Ulises Seró incluso llegó a preconizar en unas instrucciones que le daba al gobernador de Samaná, le decía, mire, con relación al ciudadano estadounidense que se robó el ganado, por favor, que se haga el debido proceso, porque veo en Estados Unidos una potencia en ascenso y no quiero que eso me pueda crear inconvenientes. Y luego con la situación de Cuba, para la independencia de Cuba y la guerra con los españoles, y luego con la situación de Haití, y más aún con la visión de la necesidad de, en un mundo que ya la revolución industrial estaba en pleno auge, cómo hacer la transición, y es Ulises Seró quien entonces comienza ese proceso de institucionalización e industrialización. Le hago la pregunta porque, bueno, ahí está creo que ya casi no existe la Sociedad de Geografía, donde hay textos un poco que incursionan en tratar de explicar el rol y la presencia nuestra en el Caribe en función de potencias, etcétera. Pero como nosotros hemos ido tanto de España a Francia, de Francia hasta los ingleses tuvieron en algún momento interés en nosotros, Estados Unidos, etcétera, algún tipo de reflexión debe haber entre escritores dominicanos importantes, aunque no sea una reflexión directa, puramente geopolítica, pero sí por eso usaba la palabra tangencialmente. Don Leonte Guzmán Sánchez, por ejemplo. Nosotros estamos muchas potencias que tuvieron interés en nosotros. Para mí, don Leonte Guzmán Sánchez en el tema asiático hace un trabajo que ni siquiera los diplomáticos de Estados Unidos hicieron cuando se dio la situación de Chiang Kai-shek en Nankín y el enfrentamiento con Mao Zedong. Usted lee la documentación de cómo ese munícipe de La Vega, que es Manuel Arturo Peñavalle, que también hay que reconocer que Manuel Arturo Peñavalle tenía un conocimiento, un acervo, un hombre fuera de serie. Entonces yo a él en el tema asiático, luego tangencialmente, como usted dice, don Manuel Arturo Peñavalle, que tiene una visión muy amplia, y no hay que dejar de desconocer que Joaquín Balaguer, ya que venía de estar en México como embajador, que fue diplomático en España cuando Franco, que luego pasó a Francia, que luego estuvo en México, en Colombia, tenían, porque hay un asunto, don Bienvenido, que quizás debía haber citado. Nosotros tenemos la primera escuela diplomática de toda América, y eso lo hizo Trujillo. La dictadura sí tuvo gente que tangencialmente se dedicó, por ejemplo, doña Minerva W. Bernardino, que era una figura de gran relevancia, que estuvo en la fundación de la Organización de Naciones Unidas, y una mujer de una gran incidencia a nivel de la política internacional en ese momento, no con un tema de políticas de género, sino en base a su talento y a su capacidad. La dictadura creó una élite gobernante que tenía una visión sistémica del mundo. Cuando usted toma, por ejemplo, hay un ilustre canciller nuestro, don Virgilio Díaz Ordóñez, y usted se lee
un discurso de don Virgilio Díaz Ordóñez, porque Joseph Stalin se queja de la política exterior de República Dominicana que está representando a España en un momento en que estos dos colosos de la política mundial, como Estados Unidos y Rusia, están enfrentados, y don Virgilio dando un discurso a nombre de la dictadura que ellos están representando a España ante Naciones Unidas. Quien representaba a España en Naciones Unidas era República Dominicana. Entonces, usted ve la política exterior que tenía, por ejemplo, la dictadura, y usted dice, pero ¿cómo es posible que estábamos enviando gente a una reunión sobre armas atómicas y a quien le estaban consultando era a Navajita, a Espaillat? Y Espaillat tiene unos asesores, llaman gente. Pues aquí había, y esa fue la ventaja de la dictadura, e increíblemente eso tenemos que admitirlo, la dictadura tenía una élite gobernante con una visión del mundo muy amplia, a un punto tal, don Bienvenido, que que agradezco que usted me haya hecho la pregunta, porque ahora que comienzo a hilvanar, hay un embajador amigo de carrera, que hay dos tipos de embajadores, los que son a la carrera y los que son de carrera, y ese embajador se dedicó a hacer un análisis de los embajadores de la democracia y los embajadores de la dictadura. Y para que usted vea el nivel, el embajador por currículum, no es porque se hizo campaña o si porque yo aporté tanto, me dieron tal embajada. Bueno, lo que hay que hacer como Estados Unidos, darle una cuota al presidente. Bueno, pues cuando ese embajador hizo el estudio, por currículum, el embajador de menos nivel intelectual era Porfirio Rubirosa. El de menos nivel intelectual era Porfirio Rubirosa, que era una figura. El que más nombre le dio al país. El que más nombre le dio al país. Paradójicamente. Entonces, realmente, tangencialmente, en la Cancillería, usted va a encontrar... Pero usted vea que el falo también ve ese currículo. Sí, porque también, como decía la doctora Martha Brown, usted recordará que ella hablaba de la visión falocéntrica. Sí. Bueno, y Torres Ayllán ha hecho, creo que el único ensayo que conocemos sobre la falocracia de Trujillo. Sí, pero bueno, evidentemente que se pueden encontrar, y ahora que usted me refresca la memoria, en la Cancillería hubo una playa de intelectuales que de una manera u otra en sus informes, que no son muy conocidos. Vale la pena ese estudio y esa investigación darla a conocer alguna vez, porque todavía hay aristas de la era que no conocemos, y algo sostuvo, algo importante, más allá del crimen, algo sostuvo por tantos años esa dictadura. Vamos a hacer un paréntesis para regresar en esta entrevista con el doctor Iván Gatón. Doctor Iván Gatón, hay un conflicto ahí en el mundo que todavía he escuchado a muchos dominicanos, y digo muchos porque lo escucho en la radio, en la televisión y en conversaciones, incluyendo a profesionales que se siguen preguntando, pero al final, ¿por qué es la guerra de Ucrania? Usted ha dicho más de una vez y en distintos espacios y ha escrito, la geopolítica no es más que la conjunción de la geografía o el territorio con la política. Y la gente se pregunta, ¿qué busca Rusia, que es el país invasor, en Ucrania? ¿Qué le interesa de Ucrania? Hasta el punto de haber hecho una guerra que al inicio pudo haberse manejado como manejan los cirujanos aquellas enfermedades muy letales que la aíslan del resto del organismo para que no haya difusión, pero no, los efectos de Ucrania, con una rapidez propia de estos tiempos, se difundió por todo el mundo, y casi uno puede decir que aquel hecho tiene desestabilizado económicamente a la sociedad mundial, incluyendo a República Dominicana. A una gente que no conozca nada de nada, ¿qué le diría a usted que busca Rusia o por qué hace Rusia esa guerra?
Bueno, viéndolo desde la perspectiva geopolítica, Ucrania para los rusos forma parte esencial de su interés geoestratégico, porque Ucrania, y lo vemos ya en una guerra que tenía más de 4 años, que es por la zona de Donetsk y Lugansk, es decir, toda esa zona en una Ucrania que está dividida entre una inclinación rusa. Todavía hasta el propio presidente Zelensky tuvo que aprender a hablar ucraniano en estos días, porque la influencia cultural es rusa. Ucrania tiene 31 años de independencia. Entonces hay una Ucrania que tiene una influencia que viene del este, que es más ucraniana, pero que no es tan rusa. Pero hay una zona que es la mayoritaria, que tiene una influencia rusa, pero que al momento de usted mirar, usted dice, pero aquí el gran hacedor de la geopolítica mundial de Estados Unidos, Henry Kissinger, dice, no, es que Ucrania nunca debió haberse pensado incluirla en la OTAN, porque sus propias características étnicas, culturales y su ubicación geográfica lo que indican es que debe ser un país neutral. ¿Por qué se habla de neutralidad en la geopolítica? Pero hablábamos fuera de cámara de algo así con España. En Europa, por todas las fronteras y por los antecedentes, ese fenómeno se repite. Nosotros tenemos una Suiza italiana y tenemos una Suiza alemana. Y francesa. Y francesa. Ginebra es francesa. Donde incluso hay que aprender el idioma como si usted fuera un extranjero. Y lo mismo pasa en España con el País Vasco. Y con la Commonwealth ni decir. Aquí en Ucrania lo que siempre se advirtió fue de que debe ser un país neutral. De hecho, Kissinger va más lejos porque la gente dice, bueno, el respeto a la soberanía de los estados. Cualquier estado puede pertenecer a la OTAN y Rusia no debe cuestionarlo, pero la geopolítica no es así. La soberanía de los estados, etcétera, los imperios no tienen que ver mucho con eso. Y usted dirá, bueno, pero que los chinos no son así. Yo le digo, pero pregúntele a los vietnamitas, ¿por qué siendo comunistas? Sí, los chinos son así y los americanos son así. Por eso, por la lógica geopolítica. No, y la lógica imperial. La lógica imperial es lo que la geopolítica explica. Un imperio no se considera solo autoridad en su territorio más legítimo. Pero porque la gente piensa que los chinos, por ejemplo, son más pacíficos. Y yo le digo, pero mire cómo Hollywood nos ha mostrado la guerra en Vietnam. Sin embargo, Vietnam, por tenerle miedo a los chinos por las Islas Paracelso, les dice, Estados Unidos, tú eres quien tiene que hacer un acuerdo conmigo, y hacen ejercicios militares conjuntos. Eso pasa con Rusia cuando dicen, no, es que esta es mi esfera de influencia. Entonces, en este caso, y de acuerdo a esa explicación, Rusia no está detrás de intereses económicos, sino, digámoslo, puramente geopolítico, de estrategia militar, de estrategia política, de defensa de su otro territorio. De lo que ellos entienden que vendría a ser su espacio vital. Sí. Hay algo que decía Brzezinski, sin Ucrania, Rusia será menos europea. Espacio vital, nos vamos a Alemania. A Alemania. No estamos hablando entonces de zona de influencia. Haushofer, el gran geopolitólogo alemán, que también inspira al Tercer Reich, que era amigo de Rudolf Hess y del cual el Tercer Reich toma lineamientos a un punto tal que se atreven a hacer un acuerdo que se llama Molotov-Ribbentrop y donde se divide en Polonia, porque esa es la historia de la humanidad cuando se habla de geopolítica. ¿Cuál es tu esfera de influencia? Por ejemplo, en la Guerra Fría, ¿qué quedó demostrado? Nikita Khrushchev y Kennedy dicen, ok, por la crisis de los misiles, quítame los misiles de Turquía y yo te quito los misiles de Cuba. Y Fidel Castro, que en un momento dado llegó a pensar que él era también una figura importante de la geopolítica mundial, le sacan los misiles y no hablaron con él. Se dio cuenta que era una pieza. Que era
un peón en el tablero del ajedrez de la geopolítica mundial. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Particularmente de Rusia. Y de Rusia. Particularmente. Porque la gente cuando nos escucha hablar quizás piensa, pero ese señor está siendo pro alguien. No, la geopolítica no permite que usted sea ni pro estadounidense ni pro ruso. Eso es de Hollywood. No hay imperios malos ni buenos. Los imperios tienen intereses. Correcto. Y los intereses son eternos. En el caso de Rusia, la zona de Crimea. Intereses que van más allá de la doctrina, porque eso es lo que no se entiende tampoco. El presidente Carter perdió las elecciones el mismo día que tomó posesión, por aquella frase famosa: Estados Unidos tiene que acostumbrarse a la idea de que no es el gendarme del mundo. No estaba pensando como un imperialista. Pero peor aún lo que hizo Carter del acuerdo Torrijos para devolver el canal de Panamá. Sí. A lo interno. Y algo que la gente no se da cuenta. Carter fue quien le sacó la alfombra al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Correcto. Y eso permitió el triunfo de la Revolución Islámica. Sí. Carter fue el que inició el proceso de comenzar los derechos humanos que permitieron que cayera Somoza. Carter fue el hombre. Aquí. Sí, y aquí a Balaguer 78. Con los dardos de los pactos. Sí. Que era Andrew Young. Carter tenía como subsecretario a Andrew Young, que era un hombre que venía de la escuela de Martin Luther King. Correcto, totalmente. Porque Carter es un pastor evangélico. Aparte de ser un científico, porque es físico, es un hombre egresado de Annapolis, militar de la Armada, pero con una visión ecuménica, cristiana, y lo llevó a la política. Yo diría democrática. Bueno, lo ha demostrado. Porque Estados Unidos es una nación internamente democrática, pero su lógica en su relación con el resto del mundo no es democrática. Porque la geopolítica no lo permite. Por eso permitió tantos dictadores, porque eso salvaguardaban sus intereses. Pero fíjese usted, para que los amigos televidentes lo entiendan, esto no es un tema de buenos y malos, es que hay una geopolítica. Y ahora, para que entendamos mejor, porque el futuro de los países como el nuestro está en el conocimiento de la geopolítica, porque, por ejemplo, el gobierno dominicano en el presupuesto para este año, el precio del barril de petróleo lo tenía a $62. ¿Qué implica para el gobierno dominicano que el barril del petróleo esté casi en $100? Eso lo afecta no solamente al gobierno, sino a cada uno de nosotros. Y aquí hay gente que todavía piensa que el río Sama, yo siempre lo digo, es el río Potomac, como que el mundo se decide desde aquí. ¿Qué implica, por ejemplo, las medidas de austeridad que se están viviendo en Europa con el tema del gas, que se habla de que hay empresas en Alemania que van a cerrar y que en España con una temperatura en 42 grados, en 38 grados, el aire acondicionado usted debe tenerlo en 25 grados. Y ahora, por ejemplo, en Alemania le dicen a la gente, miren, en el invierno el agua de los baños va a ser fría porque hay que ahorrar. ¿Qué va a suceder con el turismo si esa Europa tiene una inflación sobre 2 dígitos fruto de la guerra en Ucrania? Que aunque usted no sepa dónde queda Ucrania, porque aquí en nuestro país lamentablemente mucha gente no sabe ni dónde queda, vengan a ver. Pero siente los efectos. Ahí en Duvergé, porque no conocemos ni siquiera nuestra propia geografía. Digo, pero los europeos sienten los efectos, aunque no entiendan la guerra. Entonces, esa guerra en concreto. Pero aquí hay un problema serio, don Bienvenido, y sucede en América Latina. Mientras nosotros estamos en medio de una guerra que nos va a traer más inflación y más incertidumbres económicas, estamos nosotros actuando en base a cómo se está moviendo la geopolítica mundial, que no es Rusia el problema de Estados Unidos. Prestemos atención a esto. Los informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que el problema es China. ¿Y quiénes están disputando los recursos naturales de América Latina? Estados Unidos y China. Vuelvo a Ucrania y Rusia. ¿Por qué Europa no ha entendido los intereses de Putin? Hay algo. Porque académicamente es muy comprensible lo que usted plantea,
y lo que Kissinger ha planteado. Ahora, en términos prácticos, Europa, en vez de ser mediación, se suma a la guerra, porque ya es una guerra de Rusia y Occidente, y una guerra que ha compactado a el nuevo imperio, el imperio amarillo con el imperio ruso. Que es el principal error geoestratégico que se ha cometido. ¿Por qué Europa no ha entendido eso? Porque hay algo que nos los demuestra la historia cuando hay un cambio de ciclo. Cuando la política requiere de estadistas. Entonces, ¿cuál es el momento? Pero están las necesidades, doctor. Sí, pero Europa depende de Rusia en términos de su materia de combustibles. Pero que es una Europa tan contradictoria que... ¿O es que toman mucho café y leen muchos libros? No, pero usted sabe que los libros de poesía. No, que los imperios comienzan siendo estoicos y terminan siendo epicúreos. Y hay mucha de esa élite política que usted no la puede comparar con un Churchill. Bueno, ahí está el primer ministro inglés. No la puede. Entonces, están los dirigentes europeos. ¿Hubiese sido lo mismo si está Merkel? Uno piensa que no. No, porque también es algo que estamos desconociendo. Uno de los principales problemas que tiene el mundo occidental es que cuando Aristóteles explicaba la política como el son politicón que se preocupaba del bienestar general, pero yo me sorprendo. ¿Usted sabe para quién trabaja el hombre que cometió la irresponsabilidad de permitir el Brexit? El ex primer ministro Cameron trabaja para China haciendo lobby. Yeah. Hay otro ex canciller francés que también trabaja para los chinos haciendo lobby. Es decir, los políticos occidentales, si no trabajan para una multinacional, trabajan, pero no trabajan para su pueblo. Pero sigue sorprendiendo que Europa, la cuna de la racionalidad, no haya entendido entonces ese fenómeno y haya permitido que Europa entre en crisis, porque Europa es la carne del sándwich en este caso. Porque Europa, por un lado, depende de Rusia, por otro lado depende de China y por otro lado, en la parte más nodal, su defensa, depende de Estados Unidos. Sí, pero que Europa, desgraciadamente, su dirigencia, porque esa democracia se ha convertido en una pornocracia. Mire los niveles de corrupción que se están hablando y el desacreditamiento de la democracia. Es decir, cuando usted tiene una élite gobernante que tiene una responsabilidad histórica con el futuro de su pueblo, está pensando estratégicamente en el largo plazo, pero esa Europa ha pensado estratégicamente. No, hay tanta hipocresía que, por ejemplo, en el caso que más debe preocuparle a la humanidad en este momento, que es el tema medioambiental, se está presentando ahora como una opción el gas de fracturación hidráulica, que contamina más. Bueno, pero por obligación. Por la obligación, pero para que usted vea. Y por necesidad. Por necesidad. Pero para que usted vea hasta dónde ha llegado esa Europa. Como ha tenido Estados Unidos la necesidad de aligerar sus relaciones con Venezuela. Sí, pero fíjese que eso es geopolítica. Exacto. Pero fíjese la geopolítica impulsada por lo que está ocurriendo por allá. Que ya Maduro no es tan malo. No, porque ¿Usted se fija? Maduro nunca fue malo para los Estados Unidos. Era inconveniente, pero no malo. Entonces, fíjese de esa Europa, los niveles de su dirigencia política, si en verdad están comprometidas con el futuro de su pueblo en el largo plazo. Y eso es lo que ha pasado. No han estado a nivel de las circunstancias históricas que estamos viviendo. Vamos a hacer un paréntesis para en los 2 o 3 minutos que nos van a quedar del programa, vernos nosotros en el nuevo tinglado geopolítico que los carpinteros están construyendo a gran velocidad en este momento.
Regresamos. Bueno, venimos a la parte, al tramo final, lamentablemente, de esta conversación con el profesor, doctor y embajador, no a la carrera, sino de carrera, Iván Gatón, nuestro geopolítico por antonomasia, y quien nos ayuda a los dominicanos. No tenemos ya a Peña Gómez, que explique los grandes conflictos internacionales y cómo inciden en la política dominicana, que se nos olvidó mencionarlo. Sí, Peña Gómez. Y ese sí que insertaba. Y con buenas relaciones primarias. Ya. Estamos lejos geográficamente, pero la tecnología y los efectos de los hechos nos acercan mucho, y es como si estuviésemos al lado de Rusia o al lado de Ucrania o al lado de Europa. Hay una nueva, dicen ustedes los maestros, una nueva correlación de fuerzas en el viejo lenguaje que se está conformando en el universo, y aparentemente tendremos en el futuro inmediato y por un buen tiempo un imperio con dos caras, la cara china y la cara rusa. Y tendremos, por supuesto, el imperio norteamericano, que es como los buenos pitchers, que se releva siempre a sí mismo. Y luego el resto del mundo, como decía Hegel, la estulticia humana. ¿Qué lugar ocuparíamos nosotros en este nuevo tinglado? Tenemos a una China que el presidente Abinader ha frenado aquí. Tenemos a un Estados Unidos que está haciendo lo que quiere aquí, abiertamente casi. Y está el caso de Manzanillo, como venció a los chinos y venció a muchos dominicanos que tenían sus planes con Manzanillo, y los americanos están manejando lo que se va a hacer en Manzanillo. Bueno, nosotros, lamentablemente, como decía el libro de Don Juan, el Caribe es la frontera imperial. Ya. Y Estados Unidos tiene lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que es lo que explica la ocupación de Haití en el 15, la de República Dominicana en el 16, pero es la que explica también la enmienda Platt en Cuba y tomarse Guantánamo y la guerra hispanoamericana, pero también tenemos quitarle a Panamá, a Colombia. En geopolítica, y eso lo demostraron los polacos, no hay algo peor que usted ser patio trasero de un imperio. Ya. Es muy difícil, y eso se demuestra en el caso de Ucrania, está al lado de un imperio, y eso lo demuestra el caso nuestro. Es decir, es muy difícil en un mundo donde no solamente es Rusia, no solamente China. Estamos hablando de una Turquía que ya está teniendo presencia, por ejemplo, incluso hasta en Haití, pero que tiene presencia también en Venezuela, que es quien está ahora mismo liderando lo que está pasando en Ucrania. Es decir, la crisis alimentaria es Erdogan, que no es un demócrata para el mundo occidental, pero es el que ahora restablece las relaciones diplomáticas con Israel. Pero antes de ayer, en visita oficial, que eso es distinto en términos diplomáticos, recibe a Mahmoud Abbas y le dice: el compromiso nuestro con los palestinos no se ha echado a un lado. Es decir, es un mundo donde el propio Japón, a partir de Shinzo Abe, que me tocó, porque tuve que ir a Japón, porque Japón comenzó una política de poder blando, porque se dio cuenta que China estaba teniendo una influencia y es su gran rival. En ese mundo multipolar, yo le voy a ser muy honesto, bienvenido. Nosotros todavía no hemos hecho conciencia. Yo estoy muy preocupado porque lo primero que demuestra la historia de la humanidad que se debe tener resuelto es la alimentación para la población, y nosotros hemos descuidado la biotecnología. Hemos descuidado, teniendo el antecedente en el 2008 de la crisis de los commodities, cuando en Centroamérica se les dejó de vender arroz porque no estaban en la lista en ese momento, porque había que priorizar otros mercados. He estado preocupado
porque geopolíticamente hablando el problema es el agua. Entonces nosotros las reservas de agua que tenemos aquí, increíblemente los parques nacionales, como lo demuestra Jared Diamond en su obra Colapso, los inició fue la dictadura de Trujillo. Las presas la hace un hijo de esa dictadura, que es Joaquín Balaguer, que dicho sea de paso, vamos a ser honestos, don Bienvenido, ese programa de gobierno que ejecutó Trujillo no era de Trujillo. Ese programa de gobierno es del Partido Nacionalista Dominicano, que fue su presidente, don Telo Hernández, un insigne munícipe de allá del Ceibo. Y entonces usted ve que los asuntos estratégicos, como es alimentación, el regadío, acá y los canales de riego, ¿quién lo hizo? Pero las presas, la sedimentación de las presas, estamos trabajando en esto, los caminos vecinales. Entonces, un tema tan importante como es alimentación, agua, medio ambiente. Es increíble, don Bienvenido. Hemos seguido las huellas de Leonel Fernández. Pero, don Bienvenido, yo estoy sorprendido de lo que urbano por lo urbano. Que nosotros... Y dentro de lo urbano el centro, no la periferia. Las ciudades nuestras están muriendo todas en sus periferias. Hacinamiento, violencia, porque solo se atiende el centro. Yo digo, pero ustedes saben que lo más fundamental para un imperio es tener la comida de su gente, es tener el medio que les permita a ellos sostenerse en un mundo de incertidumbre. Tenemos seguridad energética. Si las presas son las que dan energía eléctrica, si no viene energía de fuera, y nosotros estamos descuidando la zona donde están los árboles que pueden permitir. Pero más aún, todo el agua que nos cae no la podemos conservar. Y estamos botando energía. Pero peor aún, en la educación, tanto primaria como secundaria, como también universitaria, el desprecio por el conocimiento, porque la sociedad cambió los valores. Y un elemento importante en la geopolítica es la geocultura. Entonces, en un país donde no hay autoestima, propia valía, donde no hay un sentido de la disciplina, de la responsabilidad de un individuo con esa tierra donde nació y con esa sociedad que le ha dado la oportunidad de desarrollarse, no hay futuro. Y las élites nuestras, lamentablemente, tanto económicas como políticas, no tienen idea del mundo en el que se encuentran. Y ese sí es un problema serio, lo demuestra alguien que usted aprecia mucho, Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano, cuando Adriano decía, no hay peor desgracia para un pueblo cuando sus dirigentes no tienen idea del mundo que les está rodeando. Yo pienso que tienen ideas, pero sus ideas están en Casa de Campo, Punta Cana, Puerto Plata, Jarabacoa, Constanza. Hace rato que se decantaron por una vida un poco oriental. Bueno, entonces ahí tendríamos de nuevo... Un ocio, eso es lo que importa. Aunque los niveles de rentabilidad subyuguen a esos pobres diablos que deambulan y llenan el ejército de los informales. Pero entonces ahí viene el tema de la visión geocultural. No hay manera de que usted pueda estar en auge como pueblo si no hay un compromiso con mejorar, con usted mirar hacia adelante y creer en esas utopías que son las que permiten cambiar a los pueblos y llegar más allá de las posibilidades que usted tiene. Entonces, si no estamos haciendo énfasis en esa política que nos permita ir más allá del goce, porque nadie puede decir que un imperio o un grupo se ha impuesto
simplemente dedicado al hedonismo, al goce. Hay que trabajar, aunque sea para bien de nuestro propio espíritu. Así es. Muchas gracias, doctor Iván Gatón. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y ayudarnos a comprender a nuestra audiencia y a mí lo que está ocurriendo en el mundo. Y ojalá que entendamos lo que usted ha dicho con claridad y lo que ha dejado dicho entre líneas. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.